Griselda, ya estás con nosotros. Yo activé todos los audios para que en cualquier momento que tú decidas, yo te voy a estar apoyando por acá y ellos puedan hacer sus comentarios también. Ok, ¿tenemos alguna pregunta para hacerla ahorita? Sí La hay, dejamos hasta el final. sí hay una de Edwin que dice, en un caso de proyecto Inocencia, el odontólogo forense vinculó a través de una mordida encontrada en el cuerpo de una menor con el posible victimario. Años después, se dio un crimen con el mismo modus operandi en la misma ciudad. Se obtuvo ayuda de un entomólogo forense y pudieron determinar que las mordidas pertenecían a un tipo de cangrejo que se puede encontrar en el lugar donde se encontraron los cadáveres. Excelente, excelente. Bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de entomología forense, ¿ok? Porque es otra temática, pero efectivamente también para determinar la data de la muerte en cadáveres putrefactos se utilizan las técnicas aplicadas de los entomólogos forenses, ¿de acuerdo? Acá en Venezuela tenemos un equipo de entomólogos forenses donde incluso también los biólogos forenses están trabajando en materia botánica, con el ADN botánico, y por supuesto, en esta ocasión no vamos a tocar el tema de entomología forense ni la parte de ADN vegetal en búsqueda de evidencias para determinar la data de la muerte exclusivamente, ¿ok? Pero bien interesante que efectivamente es así. Tanto los estigmas dentales como los estigmas labiales, ¿ok? Sirven como estándares, como elemento para estándar de comparación en la identificación de personas. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, Duri? No, comisario, ninguna hasta ahora. Entonces procedimos con la ponencia y al final vamos a hacer algunas preguntas y algunos aportes importantes acerca de la temática, ¿ok? Es bien interesante porque tanto antropología como odontología forense y sobre todo ADN debe cumplir con unos protocolos y estándares internacionales que cada país desde su estructura interna legal deben cumplir y seguir la pauta internacional, ¿ok? De hecho, en identificación de cadáveres tanto odontológicos como antropológicos, sí, solo sí, debe regirse de acuerdo a esos estándares internacionales en materia de identificación de cadáveres, ¿ok? Fíjense bien que en cuanto a antropología forense, como ciencia, en este caso, como yo la considero una ciencia multidisciplinaria, ¿ok? Porque no solamente va a trabajar las culturas y estructuras de comportamiento del ser humano en sociedad o en grupos sociales determinados, sino que también trabaja con las medidas de las regiones anatómicas comprometidas con la estructura corporal humana. Entonces, eso es bien esencial. Por eso yo particularmente la considero la antropología como una ciencia multidisciplinaria, ¿ok? Es importantísimo saber cuando tenemos evidencias de interés criminalístico vinculados con restos humanos, saber que la intervención de estos profesionales puede ampliar nuestras líneas de investigación, sobre todo darnos la pauta esencial de la identificación de la víctima. Y cuando no se tiene nada, se tiene a la víctima y eso ya es suficiente elemento para establecer líneas de investigación precisa en materia de investigación penal. Observemos entonces que la antropología forense permite determinar, por supuesto, cuando estamos en presencia de unos restos humanos de género masculino o femenino, basándose en los estudios de estructuras óseas particulares y esenciales de cada género, ¿ok? Tanto el hombre como la mujer van a tener unas medidas y van a tener unos grosores y van a tener una configuración incluso geométrica de algunas partes del cuerpo que van a ser determinantes para su identificación de género. Y por supuesto, determinar incluso la edad probable de la víctima, en este caso comprometidos con los restos humanos, objeto del estudio para la identificación. Tanto en hombres como mujeres podemos determinar esas particularidades que pueden servir primero para identificar y en
en algunos casos, dependiendo de algunas señas particulares, individualizar a los cadáveres. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser esos estudios antropológicos que van a estar relacionados con esta ciencia no rutinaria de identificación? Fíjense que vamos a hablar primero de los estudios anatomoantropológicos. Anatomoantropológicos, ¿ok? Que tienen como finalidad la elaboración de un cuadro bioantropológico post-mortem con caracteres generales antropológicos y características individualizantes tendientes a ser comparadas con los registros pre-mortem de la víctima, que se tengan, por supuesto, de los individuos objeto de estudio, a fin de poder completar el proceso de identificación en cadáveres completos, incompletos, carbonizados, descuartizados, desmembrados, calcinados, putrefactos o restos óseos o piezas anatómicas de restos no humanos, para determinar si estamos en presencia o no de un ser humano o de un animal, ¿de acuerdo? También tenemos la experticia de comparación de caracteres físico-morfológicos. Tiene como finalidad el estudio de sujetos vivos para el establecimiento de la identidad de individuos incursos en delitos a través de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Esta experticia de caracteres físico-morfológicos es utilizado mucho acá en mi país en materia de investigación penal, cuando obtenemos en procesos de investigación videos. Y en los videos aparecen sujetos que pudieran estar involucrados en procesos de investigación como sospechosos. Entonces se hace un estudio, una experticia de ese video y se van a obtener la decodificación del video para obtener imágenes precisas de esa decodificación fotográfica que se haga del video, para tenerlo como estándar de comparación en estructuras de estudios anatómicos, en este caso físicos, morfológicos, de caracteres de sujetos sospechosos. Una vez que se tenga el sospechoso, es decir, en presencia física, se le va a hacer ese estándar de comparación de caracteres físico-morfológicos para determinar si es el mismo sujeto que aparece en el video. Porque el video en sí no representa una prueba fehaciente, sino más bien un indicio orientativo dentro de la investigación. Forma parte de la prueba elemental cuando es sometido a una experticia, no solo informática, sino a una experticia antropométrica, en este caso de caracteres físico-morfológicos, para determinar si la imagen de esa persona aparece vinculada con un sujeto que esté como sospechoso en la investigación. Obviamente que este estudio de caracteres físico-morfológicos con la persona presente debe adoptar las mismas posiciones o la misma caracterización que tenga dentro del video, para establecer de manera fehaciente el estándar de comparación con posición precisa de esos caracteres físico-morfológicos. ¿Okay? Se han obtenido respuestas y esenciales dentro de la investigación y se han obtenido premios con casos de relevancia y de complejidad con este tipo de experticias. ¿Okay? También existe la experticia de edad cronológica, que se realizará en casos de niños, niñas en procesos de adopción y adolescentes incursos en delitos, así como en adultos cuando se desconoce la edad del sujeto. Hay sujetos adultos que por su fisonomía aparentan tener menos edad y pasan incluso en comisión de delitos como adolescentes o personas menores de edad para que entre dentro del protocolo de procedimientos especiales en materia de niños, niños, adolescentes. Cuando se duda o no se tenga la identidad de la persona por registros civiles o por registros criminales, entonces se opta para que se dé una identificación no solamente antropológica, sino odontológica para determinar la edad cronológica del sujeto.
identidad. Esta experticia tiene la finalidad de corroborar la identidad de cadáveres en casos de exhumación. ¿Okay? Obviamente que ya tenemos estudios previos y tenemos estudios premortem para estándares de comparación para esta corroboración de identidad en casos de exhumación. ¿Okay? Luego tenemos el estudio de identificación antropológica de víctimas. Esto, por supuesto, con estudio de personas o saldos con víctimas productos de siniestros, desastres masivos, catástrofes y, por supuesto, accidentología forense. Es importante cuando son este tipo de estudios de víctimas a gran escala, es importante que se complemente con el equipo multidisciplinario, no solamente con antropólogos, sino también con odontólogos, con biólogos en materia de ADN y, por supuesto, con criminalistas, especialistas en materia de identificación. Observemos acá, por supuesto, que tenemos algunas muestras de sitios de suceso para la determinación de valoración de evidencia antropológica. Observen que en el abordaje de sitio de suceso, donde se obtienen restos humanos en estado en la última fase de putrefacción, que es la fase esquelética, utilizan estructuras o métodos antropológicos para el estudio, por supuesto, desde la propia posición de los restos humanos en ese sitio de localización o de hallazgo, donde seguro que va a aportar información pertinente y relevante en la investigación de personas, en este caso de restos humanos en estado esquelético. Es importante la intervención aquí de los antropólogos. Observen que están utilizando la técnica de cuadrícula para establecer la búsqueda de la evidencia pertinente a lo que es antropología forense. Luego vamos a hablar un poco, o toca en este momento hablar un poco de lo que es el laboratorio criminalístico y forense de identificación genética. En esta fase, por supuesto, se deben procesar las evidencias colectadas en el sitio de suceso o lugar del hallazgo, ¿sí? Donde posteriormente serán trasladadas a los laboratorios, tanto criminalísticos como forenses, para obtener, por supuesto, de esta colección de evidencia, información relevante para el estándar de comparación con muestras indubitadas, especímenes de control y estándares de comparación. ¿Cuáles van a ser esas dos experticias que se realizan, al menos acá en Venezuela, en materia de identificación genética? Vamos a tener la filiación heredobiológica mediante el análisis de perfiles genéticos. Vamos a tener la determinación de perfiles genéticos en estándares de comparación. Pero hay algo bien particular que tenemos que hablar con respecto a estas dos experticias y con respecto a los estudios genéticos propiamente dichos, ¿ok? Fíjense bien que esta experticia de filiación heredobiológica mediante el análisis de perfiles genéticos sirve o su objetivo es establecer la identidad de un individuo, vivo o muerto, relacionado con un hecho punible o, por supuesto, producto de accidentología forense, es decir, que esté involucrado ya sea en homicidios, secuestres, en accidentes aéreos o en accidentes o en hechos donde surjan elementos propios para darse muertes masivas, ¿de acuerdo? Luego tenemos determinación de perfiles genéticos que sirve para obtener la individualización genética de cada muestra biológica, es decir, sangre, semen, apéndice piloso, saliva, tejido muscular, tejido óseo, entre otros, como muestra, por supuesto, indubitada o dubitada en estándares de comparación. Observemos acá, por supuesto, que cuando vamos a hablar de
muestras o estudios de ADN, es bien interesante y puntual establecer que debe seguirse en cada país, aparte de sus leyes internas y sus estructuras constitucionales, dentro de lo que son los derechos fundamentales de las personas, debe considerarse algunos protocolos internacionales en materia de estudios con seres humanos. Y para ello, por supuesto, tendrá que relacionarse con el Código de Nuremberg, promovido en el año 1947, el informe de Belmont, producido o relacionado en 1979, y la Declaración de Helsinki en 1964. Específicamente, estos protocolos promueven el tratamiento de los seres humanos, ya vivos o muertos, para el estudio que va a involucrarse, estudio genético. Pero, ¿qué pasa con el análisis del ADN en lo que respecta al ámbito de la justicia? Debe existir, por supuesto, un marco legal que sustente esa estructura de análisis de ADN con protocolo de estudios en seres humanos. Acá, en lo que respecta a Venezuela, nuestra Carta Magna, por supuesto, la Ley de Delincuencia Organizada y financiamiento del terrorismo, prevén artículos precisos en materia legal o en materia estructurada en lo que respecta a estudios de ADN. Nuestra Constitución, basándose en estos protocolos internacionales, prevé, por supuesto, esa condición de informada o condición informada que debe tener la víctima o las víctimas secundarias para llevar a cabo estudios de ADN, ya sea de personas vivas o de personas muertas, ¿ok? Atendiendo, por supuesto, tanto la estructura de la Carta Magna como de los requerimientos a nivel de protocolos internacionales, ¿ok? También debe considerarse esa valoración de la prueba de ADN tomando en consideración esos estándares en el ámbito internacional en materia de ADN. Esa valoración de la prueba de ADN tendrá que ver con la calidad del experto, la infraestructura del laboratorio, los protocolos relacionados tanto con la cadena de custodia como de los protocolos de validación de los procedimientos científicos, así como la calibración tanto de los instrumentos, en este caso de alta definición o de alta tecnología, así como, por supuesto, de la certificación y la acreditación de los expertos y de los laboratorios. Entonces, esa valoración de la prueba de ADN en materia de justicia debe considerar que estos parámetros o estas variables de valoración deben estar presentes en estos laboratorios. En países como Estados Unidos y otros países de Europa, no solamente se consideran los laboratorios forenses en materia de valoración de la prueba de ADN, sino que también admiten algunos laboratorios que trabajan desde la estructura jurídica o están dentro de los listados de los órganos jurisdiccionales para aportar información pertinente acerca de la valoración de estas pruebas de ADN. Y por supuesto, también tiene que valorarse esta estructura estadística que aplican en la genética forense, que puede dar la probabilidad o la improbabilidad de que se da, por supuesto, en esta identificación y valoración de identificación de personas en estándares de comparación del ADN. Recordemos que cuando se trabaja con ADN, se trabaja con seres humanos y se trabaja con la obtención de evidencias biológicas donde se requiere un protocolo pertinente que no viole o vulnere los derechos humanos y los convenios internacionales. Ahora bien, es importante en materia de identificación de ADN considerar aquellos bases de datos que existen a nivel internacional en materia particular de ADN, ¿de acuerdo? Es importante mencionar
mencionada la Interpol como la Organización Internacional de Policía Criminal, ¿ok? Es importante saber que Interpol, con 194 países, cuenta con bases de datos mundiales, ¿ok? O esta base de datos integral, donde se aporta información fehaciente, pertinente y de certeza por estas bases de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja con protocolo de identificación rutinaria y no rutinaria, con base de datos central a nivel de órganos policiales y judiciales en materia de ADN. ¿Pero por qué hace eso Estados Unidos? Porque tiene jurisdicción que sustenta, porque tiene respaldo jurídico que sustenta este protocolo de base de datos de ADN, ¿ok? Sabemos que en materia internacional contamos entonces con esta base de datos de la Interpol. Y una de las notificaciones en materia de identificación de personas o de búsqueda de personas es la notificación negra, la de color negro, que indica la búsqueda de información sobre cadáveres sin identificar, ¿ok? Es importante que también en las notificaciones de color amarillo, que implica la identificación de personas desaparecidas, tomen en consideración que si ese país tiene las fórmulas o la base de datos centrales en protocolo de ADN, sea, y no solamente dactiloscópica, sea inserta dentro de esas notificaciones de Interpol para la búsqueda de personas desaparecidas o no identificadas, para que sea de mayor accesibilidad en estándar de comparación de búsqueda, para que la sede central en Lyon, Francia, en la División de Archivo Internacional, pueda realizar la búsqueda pertinente de personas desaparecidas o aún por identificar. Es importante que 194 países tengan en consideración esta información. Acá tenemos entonces la conexión de Interpol con la cantidad de países a nivel universal. Como pueden observar, estos 194 países están activas en tiempo real a través de una red segura conocida como sistema I-24/7. Es allí, por supuesto, donde vamos a valorar que vamos a localizar a través de la Interpol esta información pertinente en la búsqueda de información de identificación de personas. Fíjense bien qué más nos aporta Interpol, ¿ok? Tenemos para el 2020 18 bases de datos. Tenemos 113 millones de registros policiales. Tenemos 9 millones de búsquedas diarias en materia de base de datos de Interpol. Y 0,5 segundos es el tiempo de respuesta en materia de búsqueda de datos o de información en Interpol. ¿Ok? Obviamente que la base de datos de ADN específicamente fue creada en Interpol en el 2002. Esta base central de ADN contiene actualmente más de 247,000 perfiles de ADN aportados por 84 países miembros. ¿Ok? Obviamente que estos 84 países miembros es importante establecer que de una u otra manera cumplen con protocolos a nivel jurídico y a nivel de valoración del ADN que ya mencioné anteriormente. Venezuela específicamente no tiene bases legales para crear bases de datos de ADN, a pesar que en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense tienen bases de datos de ADN, pero de casos registrados y conocidos en materia de investigación penal, pero no están preparadas aún para estándares de comparación en sistemas digitales, ¿ok? En casos de extrema necesidad. Ahora bien, el perfil de ADN del cuerpo no identificado se compara con el perfil de la persona desaparecida
muestra de ADN de la persona desaparecida puede obtenerse de artículos personales como un cepillo de dientes o un cepillo de apéndice que contenga pelo o apéndices pilosos, ¿ok? En caso de no poderse obtener el perfil de ADN directo de la persona desaparecida, puede utilizarse una muestra de ADN de familiares que den su consentimiento para ayudar a la identificación del familiar desaparecido. Obviamente que acá en Venezuela también se utiliza este protocolo de estándares de comparación con personas ascendientes o descendientes directos de la víctima. Interpol mantiene una base de datos internacional denominada Sistema Automático de Identificación Dactilar. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año en tiempo real. Y contiene más de 200.000 registros de huellas y más de 17.000 huellas latentes recogidas en lugares donde se ha cometido el delito. Es decir, huellas que pueden estar inmersas en el AFIP o pueden estar involucradas en el AFIP criminal de cada país y que pueden ser comparadas, por supuesto, con esta base central de la Interpol. La identificación en Interpol, la identificación de víctimas de catástrofe en la Interpol es un método utilizado para identificar víctimas en accidentes provocados por el hombre o que se han dado por producto de la naturaleza, en lo que se produce gran número de víctimas. Entonces es importante, en este caso, señalar que en los protocolos de Interpol es imposible identificar una víctima de catástrofes graves con un reconocimiento visual únicamente, o incluso a través de huellas dactilares cuando solamente obtenemos muestras o indicios biológicos, por supuesto, que pueden servir como registros de muestras de ADN. Obviamente que estos elementos van a servir como elementos para la identificación viable y fiable de personas no identificadas. Ya para 1984, Interpol elaboró la primera guía para la identificación de víctimas de catástrofe. Esta guía se actualiza cada 5 años y es la única norma mundialmente aceptada para protocolo de víctimas de catástrofe. En este caso, para la identificación de víctimas de catástrofe. Importante entonces destacar que las actividades de investigación de víctimas de catástrofes de la Interpol está respaldada por un grupo de trabajo sobre identificación de víctimas de catástrofes formado por expertos forenses y policiales de todo el mundo. Este grupo se reúne periódicamente para discutir sobre cómo mejorar el procedimiento y las normas en materia de identificación de víctimas de catástrofe. Y para asistir, por supuesto, en la elaboración de programas de formación. Entonces, fíjense qué tan importante es tomar en consideración lo que cada país ya tiene en materia de identificación y que incluso algunos países no utilizan con la fortaleza suficiente como para obtener información de primera línea en tiempo real y en poco tiempo. Ese proceso de identificación de víctimas de catástrofe es importante el equipo multidisciplinario, conformado, por supuesto, con formación y con experiencia adecuada, donde va a haber médicos forenses, odontólogos forenses, dactiloscopistas, biólogos y genetistas forenses, antropólogos forenses y, por supuesto, criminalistas en materia de investigación penal, ¿sí? Y fíjense que este protocolo prevé 4 fases en la búsqueda de elementos o de evidencias para la identificación de personas en catástrofe. Ellos establecen 4 fases que deben considerarse. Esta primera fase tiene que ver con la zona de siniestro, que es el tratamiento de los restos humanos y de los objetos en el lugar de la catástrofe. ¿Okay? Luego
tenemos esa segunda fase, que es esa fase post-mortem, que es el examen detallado de los restos humanos en el depósito de cadáveres, es decir, en las sedes de medicina y ciencia forense. Luego tenemos una tercera fase, que es la fase de información o búsqueda de información antemortem o premortem, que no es otra cosa que obtener información por distintas fuentes sobre la persona desaparecida, ya sean fuentes vivas o evidencias que nos puedan demostrar esa realidad y que nos sirva como muestra indubitada para estándar de comparación en los elementos localizados en el lugar de la catástrofe. Es importante entonces saber que esta cuarta fase tiene que ver con la búsqueda o el estándar de comparación o la búsqueda de coincidencias entre los datos post-mortem y los datos pre-mortem en base de datos centrales o con muestras indubitadas que sirvieron de estándar de comparación para llevar a cabo esa búsqueda de certeza para la identificación de personas. ¿Okay? Fíjense bien que estas cuatro fases van a involucrar información puntual. En la primera fase, que es el examen del lugar de los hechos, va a depender de la incidencia, de dónde ocurrió, si se pueden tardar días o incluso semanas para recuperar todas las víctimas, o elementos vinculados, elementos biológicos vinculados con el epicentro del accidente, y por supuesto de las características o propiedades que presentan esas evidencias biológicas, ¿okay? O esos restos humanos, ¿okay? Estos datos post-mortem o datos pre-mortem vinculados con los restos humanos deben ser examinados, deben en este caso ser examinados por especialistas que puedan detectar en esas pruebas forenses cuáles son los elementos que puedan permitir identificar a la víctima, ¿ok? Debe incluir, por supuesto, si es posible, huellas dactilares, material en materia de odontología o examen dental, el análisis de perfiles de ADN con muestras biológicas y las señales particulares o fisonómicas que puedan aportar también información pertinente, como tatuajes, cicatrices, implantes quirúrgicos, fracturas o alguna característica de malformación, ya sea producida o congénita, que puedan ser únicas para la individualización de la identificación e individualización de la víctima para identificación. Es importante tomar en consideración que en los datos antemortem o premortem se recuperen registros médicos dentales, huellas dactilares y ADN de la casa de la víctima, o por supuesto que lo pueda facilitar algún familiar o víctima indirecta del evento, ¿de acuerdo? Entonces, esa armonización que debe haber en la recopilación de la data antemortem o premortem y la data postmortem es importante, que debe ser valorada por el equipo de especialistas para que sean ellos quienes desde su pericia lleven a cabo esa comparación con armonía, involucrada con la sapiencia, con la información pertinente para identificar víctimas, aplicando su ciencia, su pericia y su experiencia. Acá les coloco algunas imágenes relacionadas con accidentes donde ha sido necesario solamente tomar muestras biológicas o partes dentales para la identificación de personas, donde se ha utilizado la antropología, la odontología y la ADN como ciencias propias de la identificación no rutinaria. Estas son imágenes verdaderas de un accidente ocurrido acá en Venezuela en julio de 2013, donde observen cómo se localizó el epicentro del evento crítico y donde solamente pudo localizarse a la niña que observamos anteriormente, esos restos humanos que fueron identificados con la niña, y otros que pudo localizar
donde hubo una explosión de manera simultánea o en reacción en cadena en la estación de Atocha, en Madrid. Allí, por supuesto, se localizaron muestras biológicas del epicentro de la explosión que fueron valoradas dentro del protocolo de investigación penal en caso de terrorismo con algunos elementos vinculados con sujetos sospechosos en la investigación que dieron positivo al ser comparadas en estándar de comparación con la genética forense con estas muestras obtenidas del epicentro de la explosión, donde estos 6 sujetos fueron los que sirvieron, por supuesto, como los terroristas que hicieron explotar de manera simultánea las bombas en las estaciones o en los metros o en los trenes, que hubo esta reacción en cadena en las explosiones o de manera simultánea en el ataque terrorista, ¿ok? Podemos observar aquí que para ello se utilizaron elementos personales o utilizados por estos sujetos como datos premorte. Y como datos postmorte, por supuesto, los obtenidos en el epicentro de la explosión. Ahora este es el momento, Duri, donde vamos a requerir tu presencia para que algunos de los que quieran participar en el chat o en el foro de esta interrogante. Observemos acá, voy a hacer una pregunta antes de explicar esta lámina. Básicamente tiene que ver con nosotros los seres humanos y cómo nos comportamos con respecto a la valoración de cómo ver el mundo y cómo vamos a estar disponibles para la vida, cómo estamos presentes y disponibles para la vida, para la abundancia, para el éxito, para la prosperidad y por supuesto, cómo estamos presentes de manera real con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo en la vida. Y voy a hacer esta pregunta integral para todos. ¿Quiénes tienen mamá? ¿Quiénes tienen papá? ¿Y quiénes tienen mamá y papá? ¿Quiénes en este momento histórico, en esta realidad, en este momento preciso, pueden decirme quién tiene mamá, quién tiene un padre o quién tiene una madre, quién tiene a papá y a mamá, o quién no tiene ni papá ni mamá? ¿Qué tenemos por allí, Duri? Ya están respondiendo, ya están respondiendo. Jorge Herrera dice, solo tengo a mi mamá. Martín dice, solo a mi mamá. Angélica, yo tengo a mis padres. Vanessa, yo tengo a mi mamá y mi papá. Darío, tengo a ambos. Yo también tengo a ambos. Gracias a Dios. Ah, qué paz. Todos dijeron que tenía mamá nada más. ¿Quién tiene solo papá? No ha dicho ninguno que solo tiene papá, solo yo tengo a mi mamá y la mayoría tiene ambos. Tiene a ambos, gracias a Dios tengo a ambos, yo tengo gracias a Dios a los dos, la mayoría han dicho que tienen a los dos, afortunadamente. Solo Jorge Herrera ha dicho que tiene a su mamá y Martín. Solo ellos dos hasta ahora han dicho que tienen solamente a su mamá. Ah, Jorge, por acá José Ramos dice, yo no tengo a ninguno. Salomón, no tengo a ninguno de los dos. Juan Carlos los tiene a los dos. Voy a dar unos minutitos porque requiero más información. Ok, entonces, por favor, sigan comentando porque se necesita más información. Sí, quiero que me digan, quiero que ellos expresen la realidad emocional que implica eso, ¿sí? Y solamente al mencionar eso, ya me están dando muchísima información sobre ellos, ¿sí? Y eso es lo que pretendo, explicar un poco desde la ciencia no rutinaria, en este caso de la ciencia forense, en identificación no rutinaria, quienes requerimos esa fotografía del alma para determinar qué nos hace falta y qué no nos hace falta. ¿Qué tenemos que hacer para reunir la magia de la vida a través de la memoria del ADN? Porque el ADN es la memoria en nosotros.
ADN no solamente se traspasa la enfermedad, no se traspasa solamente las características físicas, no se traspasa solamente el bien y el mal, sino que también se traspasa la vida. Y observen allí en esta presentación que tenemos el 50% de mamá en su 100% del óvulo y tenemos el 50% de papá en su 100% del espermatozoide. Es decir, que un hijo está hecho del 50% de mamá y del 50% de papá, donde hacemos un 100% de la vida. Y aún cuando mamá se haya ido o haya muerto, o no lo conozcamos, o se ha ido porque nos tocó no tenerlo, o porque ya no esté, o porque nos tocó una historia difícil, tenemos que entender que somos únicos, que estamos completos y que tenemos a papá y a mamá siempre dentro de nosotros, porque estamos hechos de un 50% de papá y de un 50% de mamá. Y que mi parte derecha representa a mi padre y que mi parte izquierda representa a mi madre y que esa energía sagrada de reconocer a papá y a mamá en mí, no importa que no lo conozca, que esté muerto, que ya no esté, o que mi historia implique dolor, o que mi historia implique olvidar, no significa que tengamos que estar incompletos, porque la magia de la vida está en ese ADN que nos conformó como seres humanos y allí estamos completos, íntegros, estamos completos y tenemos a papá y tenemos a mamá y físicamente no están frente a nosotros por alguna circunstancia, tenemos que abrazarlos, al amarnos, al entendernos, al comprendernos y al identificarnos como uno. Y que mamá y papá están en mí todos los días, en cualquier momento. Así que los invito a abrazarse, porque en el momento que se abrazan, abrazan a papá y a mamá. Y allí está la grandeza de estar presente para la vida. Está la grandeza del ser humano de integrar, de reconocer y de validar que ellos hicieron lo que vinieron a hacer a la tierra, es darte la vida y que está en ti ser feliz y que está en ti tener éxito, tener el amor que requieres, tener lo que necesitas y tener aquello que deseas lograr. Una vez que integras a mamá y que integras a papá, estamos completos. No necesitamos nada. Cuando nos falta papá, desconocemos a Dios, pero también desconocemos nuestra energía de movimiento, nuestra energía de dar. Cuando desconocemos a mamá, pues invalidamos el recibir, invalidamos el estar disponibles para el éxito, invalidamos el estar disponibles para el dar y para el recibir. Así que tenemos el ADN de papá y mamá, el 100% de mamá, el 100% de papá, que conformaron en mí ese 50% de ambos, que hacen la perfección del ser humano que soy hoy. Así que bienvenidos a la plenitud, al estar completo. Desde este instante los declaro completos, íntegros, presentes para la vida, disponibles para el éxito, para la abundancia, para la prosperidad y para que cumplan el objetivo más sagrado de todo ser humano en la tierra, el ser felices. Así que Dios los bendiga donde estén, porque estamos íntegros y estamos completos. Esta es la magia del ADN. Esta es la magia del recuerdo de la vida. Esta es la magia del recuerdo de la vida, de ese ADN ancestral que nos recuerda que estamos aquí para vivir, no para estar luchando en guerra, no para tener guerras personales. Estamos aquí con el único objetivo de ser felices. La felicidad atrae todo lo que tú desees. Así que estamos completos. Estamos completos. Así es, muchas gracias, Griselda. Muy bonitas tus palabras. Qué bueno. Todos estaban comentando todavía y me encanta al señor González que dice mamá de 91 años sana, gracias a Dios. Qué bueno, felicidades. Qué bueno. Gabriel,
muchos, pues, con su mamá y su papá vivos aún. Me encantó ese final, Griselda. Muchísimas gracias. Griselda, si puedes, por favor, dejar de compartir, a ver si alguien más nos acompaña en encender sus cámaras para finalizar. Déjame primero pasar El las video, el imágenes video. Ajá, el de las imágenes, perdón. Este es un caso 2020, este es un caso 2020 vinculado con 17 muertes llevadas a cabo con diferentes protocolos No, no. de robo de vehículos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 17 víctimas que fueron localizadas así, observan, ¿ok? Acá se trabajó en sitio de suceso con criminalistas, odontólogos forenses, antropólogos forenses, ¿de acuerdo? Y obviamente que hubo la identificación de las 17 víctimas. En algunas de ellas fue necesario trabajar con estándar de comparación en genética forense, ¿de acuerdo? Acá tenemos, por supuesto, que no quería terminar, Duri, sin que podamos observar un peritaje vinculado con antropología. ¿Y qué es lo que conlleva el peritaje? Va a involucrar, por supuesto, la identificación del forense, el motivo, la exposición del evento crítico a valorar y la peritación antropológica, ¿ok? Con una conclusión vinculada con la identificación del sujeto. Si hay alguna observación vinculante al estudio, también se realiza. Lo voy a dejar allí por el tiempo, ¿sí? Pero para que puedan detallarlo posteriormente. Este es un caso real del 2016, ¿ok? Pero no coloqué el del 2020 por cuanto es un caso que está en proceso y no puedo publicarlo. Sin embargo, es una misma estructura como este que está acá, ¿de acuerdo? Luego tenemos acá una experticia odontológica, donde también, por supuesto, va a estar vinculada con las características de fondo y de forma de la experticia forense, ¿ok? Entonces tenemos allá también, y obviamente que va a involucrar el odontograma en materia de odontología forense. Y por último, sí, Duri, vamos a terminar acá. Cuando la vida de algunos termina, el trabajo de otros comienza. Ahí donde la criminalística y la ciencia forense entran en juego de manera activa para la identificación de personas, ¿ok? Con esto sí, entonces dejo de compartir la pantalla, no sin antes mencionarle que en el espíritu y no en la forma de la ley, es el espíritu y no la forma de la ley la que mantiene viva a la justicia. Así que ese espíritu está en nosotros, ese espíritu está en quienes aplican la ley y quienes tienen una perspectiva de análisis de la ley.